Media. Tenemos el placer de poder recibir a Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y junto a él a Rafael Amil, director de negocio de Bestinver. Bienvenido. Buenos días, José. Muchas gracias. Por una alianza estratégica. Contadnos. Eso es. Pues si quieres, puedo empezar yo dando un poco de contexto, ¿no?, sobre por qué esta alianza en materia de inversiones alternativas, si te parece. Y la realidad es que este es un mercado, como bien sabemos, que ha ido creciendo mucho en los últimos años a nivel global, inversiones alternativas. Ha pasado aproximadamente de $1 billón a 15 billones de dólares. Pero la realidad es que esperamos que siga creciendo, incluso que siga creciendo a un ritmo superior, hasta alcanzar a nivel global 23 billones, lo que viene a representar un 20% sobre el total de activos gestionados a nivel global. ¿Y por qué creemos que esta industria va a seguir creciendo desde BlackRock y, por supuesto, creo que también desde Bestinver? Pues yo diría que por tres factores fundamentales, ¿no? Por un lado, por que su acceso a este tipo de inversiones se ha facilitado mucho, por innovación de producto, por un lado, y por otro lado, por un acceso más ágil a través de tecnología. Ese sería el principal factor. El segundo factor, muy importante también, José, sería el crecimiento estructural de los mercados privados. En Estados Unidos, por ejemplo, la regulación está obligando a los bancos a echarse a un lado en la financiación de determinadas compañías, y de ahí que el 80% de la financiación de las compañías en Estados Unidos venga de los mercados de capitales, no venga del sector bancario, como sí sería el caso de Europa. Con lo cual ahí, lógicamente, el capital privado juega un papel fundamental y esperamos que lo siga jugando. Lo mismo en infraestructuras. Infraestructuras hasta ahora era un segmento en el que principalmente los gobiernos actuaban, pero como sabemos los gobiernos están muy endeudados, tienen ahora mismo otras prioridades, con lo cual ahí, una vez más, el capital privado tiene mucho que decir. Y en tercer lugar, te diría, en este segundo factor de elementos estructurales de crecimiento, es el hecho de que cada vez hay menos compañías cotizadas y más compañías privadas, por la carga que supone cotizar y presentar resultados trimestre a trimestre. En los últimos 15 años, en Europa, hay un 20% más de compañías privadas y un 20% menos de compañías públicas. Con lo cual, ese segundo factor sería el crecimiento estructural. Y el tercer factor, que nos hace ver que esta industria va a seguir creciendo, pues sería los propios beneficios que los mercados privados en general y private equity en particular ofrecen hoy en día a inversores. Que se estaba quedando fuera de la opción del inversor, ¿no? Eso es. Entonces creemos que una industria que ha crecido mucho, pero que va a seguir creciendo por estos factores. Y que entiendo que veis un crecimiento, Rafael, importante también en España. ¿Qué interés veis en clientes y qué oportunidades en private equity? Pues mira, primero te cuento, José, desde el lado de Bestinver debutamos, y enlazando un poco con lo que ha dicho Javier, debutamos hace casi 3 años con un fondo de infraestructuras, que era un área en alternativos donde tenía todo el sentido que estuviéramos, sobre todo perteneciendo a Acciona, y eso lo hemos hecho invirtiendo en activos reales. Después nos hemos puesto con el área de real estate, que también lanzamos un vehículo dentro de poco al mercado, y en la parte de private equity, primero lo que hemos hecho antes de firmar este acuerdo es testar mucho entre nuestros inversores, los inversores de Bestinver. Como sabes, somos una gestora históricamente muy centrada en la parte de equity, en la parte de equity público, pero la parte de private equity era algo que dentro del círculo de alternativos nos completaba muchísimo esa gama, ya te digo, de infraestructuras, real estate y ahora private equity. Hemos creído que con BlackRock pues nos hemos alineado con los mejores socios que podíamos hacerlo. Y ya te digo, hemos testado primero dentro de la industria y dentro del mercado español el apetito que había por mercados privados, que es mucho. O sea, ya no solamente, digamos, el invertir en compañías de equity público complementa una cartera, sino la parte de private equity complementa muy bien las inversiones de cualquier partícipe de Bestinver, y está enfocado tanto para partícipes de Bestinver como para partícipes que todavía no lo son y que gracias a este vehículo pues pueden serlo. Perdona, si por dar continuidad a la respuesta de Rafael y a tu pregunta sobre el interés de clientes. Desde BlackRock hemos hecho recientemente un estudio en el que han participado 200 inversores institucionales de 22 países que vienen a representar 15 billones de dólares. Y el estudio nos arroja buenas conclusiones en materia de inversiones alternativas, ¿no? Por un lado nos dice que la base ya es alta. Entre esta comunidad de inversores, aproximadamente el peso que ya tienen en cartera en mercados privados es del 25%. A nivel global, sí es verdad que en Europa estaríamos hablando del 15%. Con lo cual, la primera conclusión es que partimos de una base bastante razonable. La segunda conclusión de este estudio, enfocado en mercados privados que hemos hecho desde BlackRock,
es el hecho de que el 40% de los inversores confirma que va a invertir más en private equity en los próximos 18 meses. Y la tercera conclusión es que uno de los hechos o de los factores que a estos inversores les va a hacer aumentar esa exposición es la apreciación del capital. Y la apreciación del capital es precisamente uno de los beneficios que el private equity en general ofrece a inversores. Con lo cual, somos muy optimistas desde BlackRock en mercados privados en general y con private equity en particular. ¿Cuáles son las claves de la alianza estratégica, Rafael? Las claves, en primer lugar, es una alianza que esperamos que sea a largo plazo y fundamentalmente, ¿qué nos encontramos con BlackRock? BlackRock al final nos puso encima de la mesa un programa de private equity que nosotros desde Bestinver hemos vehiculizado y es un programa que va a dar acceso a inversores no institucionales, aunque es un programa que está muy enfocado a inversor institucional. Digamos que es un programa que BlackRock hubiera puesto encima de la mesa para un inversor institucional americano, por ejemplo. Entonces, gracias al vehículo, al FCR de Bestinver, lo que damos es acceso a otro tipo de inversor, a inversor profesional o a inversor asesorado, y puede acceder a ese programa. Entonces, la clave, sin duda, es, como te decía, complementar el círculo de Bestinver en lo que son fondos alternativos y, sin duda, pues poner en el mercado un producto que además está muy bien centrado, porque es private equity puro, es decir, no estamos mezclando activos privados con private equity, con lo cual tener el mayor éxito posible, esa es la clave de la alianza. ¿Para BlackRock? Y a nosotros, desde que empezamos a hablar ya hace muchos meses, hubo distintos factores que nos gustaron mucho, ¿no? Por un lado, por supuesto, el equipo de Bestinver. Por otro lado, el propósito de Bestinver, muy alineado con el propósito de BlackRock, de crear un mejor futuro financiero para todos. En tercer lugar, lógicamente, la marca. Entendemos que es la gestora independiente con más influencia en el mercado español. En cuarto lugar, diría que las capacidades que Bestinver propone para esta alianza son importantísimas. No solo capacidades en gestión, sino capacidades en distribución, capacidades en marketing, con lo cual, desde el punto de vista, estamos encantados. Desde BlackRock lo que ofrecemos, como decía Rafael, son capacidades concretas en mercados privados. BlackRock nos conoce, somos una gestora americana, 35 años de historia. Aún 2 de los 8 fundadores gestionan la compañía y bueno, gestionamos más de 9 billones de dólares, el billón español. En el caso de España llevamos operando aquí, como sabes, desde el año 1994, 40 personas, tenemos una cuota importante y una de las verticales estratégicas de BlackRock son mercados privados. Contamos con una plataforma importante, 330.000 millones de dólares, distintas categorías, private equity, crédito privado, infraestructuras, pero hay una serie de elementos que yo creo que humildemente nos diferencian, ¿no?, del resto de gestoras. Diría que por un lado es la escala, puesto que solo en mercados privados contamos con 1.000 profesionales basados en 50 oficinas locales, una de ellas Madrid, donde tenemos un equipo de real estate, ese sería el primer factor. El segundo factor diría que es el acceso a oportunidades de inversión. Lógicamente, estamos en una gestora muy importante y solo en mercados privados analizamos al año 9.000 oportunidades de inversión a nivel global, en las que únicamente invertimos en el 5%, con lo cual somos súper selectivos. Y el tercer factor, pues diría que es la transparencia que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros inversores, a nuestros partners, no solo en la gestión de la inversión, pero también en la gestión del riesgo a través de la plataforma de Aladdin, que como sabes es el core de nuestro día a día. ¿Qué capacidades hay en inversiones alternativas? ¿En BlackRock? En el mercado ahora mismo. Bueno, ahora mismo es un mercado que está principalmente dominado por activos de capital privado, de private equity. Pero hay sectores como capital privado, como infraestructuras, private debt, me refería, crédito privado, infraestructuras, real estate, que lógicamente están teniendo un crecimiento importante. Desde BlackRock estamos enfocados prácticamente en toda la gama de soluciones, puesto que vamos ahora a un contexto, y un poco al hilo de lo que comentábamos antes de entrar, ¿no?, en el que realmente el régimen económico que hemos disfrutado en los últimos años ha cambiado. Hemos pasado de un crecimiento económico constante y una inflación controlada a un entorno con más volatilidad macro, con limitaciones por el lado de la oferta, inflación, bancos centrales, riesgo geopolítico, como estamos viendo estos días. Esto al final lo que está forzando a los inversores es a ser más tácticos, diría, en su asignación de activos, más selectivos y empezar a considerar otras clases de activos no tradicionales como mercados privados
o inversiones alternativas en el contexto de whole portfolio. Nosotros esa cartera 60-40, de la que se ha hablado mucho durante muchos años, creemos que ya se ha quedado atrás, ha quedado obsoleta, y ahora vamos a hacer una cartera 50-30-20, 50% renta variable, 30% renta fija, 20% inversiones alternativas, pero una cartera bien diversificada dentro de inversiones alternativas, es decir, infraestructura, real estate, crédito privado y coja bien crecimiento. Whole portfolio, sí. Rafael, Fondo Bestinver FCR, ¿cuáles son las características? Danos más detalles. Las características: es un fondo que va a tener un tamaño objetivo FCR de 200 millones, es un fondo, por supuesto, que está enfocado a 10 años de tiempo que va a durar entre inversión, fundraising, inversión y desinversión, con lo cual es un fondo cerrado. Y básicamente el fondo lo que creemos es que cubre, como te decía antes, con el enfoque modular, porque al final vamos a tocar dentro del fondo varias estrategias, vamos a tocar secundarios, vamos a tocar coinversión, vamos a tocar growth, una parte también de primarios y una parte pequeña de un fondo de impacto. Es un fondo que evidentemente va a estar enfocado más geográficamente a Estados Unidos, más o menos un 65% de las inversiones serán en Estados Unidos, un 25% en Europa y el resto Asia, o un poco el resto del world, pero sobre todo Asia. Con lo cual, un fondo diversificado, un fondo que cubre bien, como te decía, las necesidades que puede tener cualquier inversor individual en private equity, y que está bien diversificado. O sea, lo que creemos también es que ha habido un trabajo preliminar de muchos meses desde el equipo de inversión de Bestinver, con Mark Jacopacci, que es nuestro director de inversiones a la cabeza, muy alineado con el equipo de Private Equity Partners de BlackRock, donde en ese diseño de la cartera, digamos que hay muchísimas horas de trabajo. Pues muchísimas gracias, Rafael Amín, director de negocio de Bestinver, y Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Enhorabuena. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, José. 9:42 de